Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 9 de octubre, viene la propuesta de la Iglesia con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 2, del 1 al 3 y luego del 6 al 14. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera a Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que haya sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Queridos amigos, Pablo entonces primero, es el Señor, ¿verdad?, que me ha llamado. Y entonces después yo subí, dice, a Jerusalén, porque a también le llevé. Fuimos con Bernabé y le llevan a Tito, en virtud de una revelación divina. O presentación. Segundo elemento, expuse el evangelio, dice, que predico entre los paganos. Queridos amigos, nosotros sabemos que el evangelio de Pablo, un evangelio de universalidad, un evangelio en el cual atrae a tanta gente, pero que después, cuando tienen que comenzar a dar pasos concretos, entonces no pueden hacerlo si es que se van a dejar simplemente llevar por la ley. Y es ahí donde Pablo interviene. Dios es mucho más que la ley. Dios está por encima de la ley. La buena intención, la buena intencionalidad, o a ley. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también al Señor. No simplemente la ley por la ley, sino que sobre todo nuestra conciencia y las buenas decisiones de acuerdo a lo que el Señor nos habla en el corazón, en la mente y en la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.